Hola, hola, buenos días, ¿cómo está familia? Espero que estén muy bien. Yo dichoso de poder compartir con ustedes este espacio nuevamente a través de la distancia, pero finalmente unidos, finalmente conectados, y eso es lo que nos importa y eso es lo que nos anima y nos debe animar. Independiente de las cosas que están ocurriendo, independiente de cómo están las cosas allá afuera, me encanta que tenemos estas herramientas para mantenernos conectados. Les animo a que no se desconecten, a que si tienen amigos les envíen el enlace, que le hagan saber que hay un mensaje aquí disponible al cual ellos pueden acceder fácilmente. También espero que estén bien cómodos en casita, que ya estén en sus lugares y que tengan un corazón y una mente abierta a lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. El domingo pasado básicamente concluimos con la idea de que cualquier escenario es un paraíso, puede ser un paraíso comparado con la tortura de la cruz, pero que solo la cruz hace posible el verdadero paraíso. ¿Quién no ha soñado con un paraíso alguna vez? Pero asimismo, ¿quién no ha deseado descender de la cruz alguna vez? Hago esas preguntas porque parece que a la luz de la Escritura y desde la perspectiva de Dios y en el plano social, en el plano de nuestra vida real y terrenal, parece que esas dos cosas van de la mano, parece que no se pueden divorciar. Vamos a entender tal vez esto un poco mejor en la medida que avanzamos esta mañana. Entonces vamos a ir al texto cumbre. Espero que ustedes tienen su Biblia, sí, la grandota. Ya lo hemos mencionado antes, a veces no la llevamos al lugar físico de reunión un domingo porque pesa mucho. Normalmente nos encantan las Biblias de estudio, pero hoy es el día en que nosotros podemos hacer uso de nuestras Biblias en casa. Eso me encanta porque podemos subrayar, podemos hacer nuestros propios apuntes. Ojalá que ustedes tienen una libreta de apuntes que pueden usar esta mañana. Entonces les invito a que vayamos al texto cumbre, pero antes quisiera tomar un tiempo para orar. Quisiera orar por ti, por tu familia, por mis hermanos, por nuestras familias, amigos. Pero también quisiera invitarles a que tomáramos un tiempo como iglesia a orar por nuestro país, por la humanidad que tanto necesita un mensaje de aliento que viene de parte de Dios. Oremos por nuestros gobernantes. Yo sé que no es fácil, pero es algo que Dios nos pide hacer como iglesia, como sus hijos. Él nos manda a orar por nuestros gobernantes, y qué mejor que nuestros gobernantes estén dirigidos por Él. Así que oremos porque Dios los guíe a ellos también, y especialmente quiero orar porque Dios nos dé consuelo a través de su palabra, a través de sus promesas, especialmente de aquella que nos recuerda que existe un paraíso y que ese mismo paraíso se contempla mucho mejor y que solo se tiene acceso a él estando en la cruz. Oramos. Mi Señor, gracias por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas, por tus promesas, Señor, que son múltiples, que son incontables, y que nosotros podemos encontrar consuelo en cada una de ellas. Esta mañana yo oro por nuestro país, oro por nuestras familias, oro por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, pero también de tus hijos alrededor del mundo, Señor, que tú nos guardes, que nos proteges y que nosotros podemos ser luz en medio de toda esta oscuridad que se ve y que se experimenta por estos días. Que podamos ser luz y consuelo en medio del temor, que podamos ser una voz de aliento a nuestros vecinos, a nuestros semejantes, a aquellos que no han encontrado una esperanza en ti. Guíanos, Señor, te ponemos en las manos nuestro país, nuestros gobernantes. Te ruego, Señor, que ellos puedan ser sensibles a tu voz, que ellos puedan tomar decisiones sabias que le hacen bien a este pueblo, mi Señor. Muchas gracias por las personas que ya están conectadas, por aquellas que se están conectando y por aquellas que se están alistando para entrar
en acción y para entrar a ser parte de este mensaje esta mañana. Muchas gracias. Te ruego que nos dirijas en el precioso nombre de tu Hijo. Amén. Muchas gracias entonces por continuar con nosotros. Ahora sí, vamos al texto cumbre. Está en Lucas, o al texto base, mejor, está en Lucas capítulo 23. Yo lo he tomado de la Reina Valera 1960. Y dice el versículo 32 de Lucas 23. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. El versículo 34 dice que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. El versículo 36, también los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El versículo 38 es importantísimo para lo que hemos tratado en la serie. Él dice: resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso es de suma importancia, porque pone de manifiesto nuestra motivación a la hora de descender de la cruz, incluso nuestra motivación a la hora de acercarnos a Dios. El versículo 40 dice: pero el otro criminal le respondió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le contestó Jesús. Ustedes ya tienen su café, ya tengo el mío. Me encanta el café. Y tengo uno conmigo esta mañana. Retomando entonces la historia del ladrón arrepentido, resulta importante el contraste entre uno y el otro. Uno dice: desciende para que nos puedas salvar. Sálvate para que nos puedas salvar. Y otro que dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Claramente, aunque la situación es la misma, la salida es diferente para cada uno de los dos ladrones. Aunque la situación es la misma, aunque juntos están exactamente en la misma condición, en el mismo estado, cada uno tiene una salida diferente. Entonces, para uno, su motivación se encuentra aquí y ahora. Para uno de los dos, su motivación, la salida al problema, se encuentra justo en lo que ve aquí y ahora. Entonces, no es para juzgarlo, tampoco es para castigarlo. De hecho, él es un fiel reflejo de lo que muchos de nosotros somos en realidad. Escuchen esto, por favor, y tomen apuntes ahora. Este es el momento para tomar apuntes. Mientras una persona no haya reconocido su condición de pecado, su culpa, eso fue lo que vimos el domingo pasado, y no haya puesto su fe en Jesús, no existe nada más que el ahora y el aquí y el ahora. Mientras nosotros no hayamos confesado nuestra culpabilidad, mientras no hayamos abrazado el sacrificio de Jesús en la cruz, lo único que tenemos es el aquí y el ahora.
Ahora, nada puede enamorarnos entonces más que esta tierra, que lo que vemos aquí inmediatamente. Si eso es verdad, entonces no nos queda nada más que descender de la cruz. Si el aquí y el ahora es lo único que motiva nuestras vidas, entonces la única opción cuando estamos en la cruz es descender de ella, aunque allá abajo nos espera una manada de soldados romanos dispuestos a partirnos el alma. Si la única motivación que tenemos en esta vida es el aquí y el ahora, lo único que nos queda es descender de la cruz. Aunque vayamos a una cárcel después, aunque vayamos a una celda después, aunque vayamos a estar presos de nuestra libertad después. De hecho, la tierra con o sin el coronavirus es un paraíso comparado con el infierno. Es así de sencillo. En tal caso, ¿quién no desearía bajar de la cruz cuando el destino final es el castigo eterno? Eso tiene sentido, eso no es difícil de explicar, ¿cierto? Eso resulta fácil de entender. Pero saben, esta es una moneda de dos caras. No es solamente un ladrón el que está junto a Jesús, hay dos ladrones. Así que, si bien hay uno para el cual la motivación es descender de la cruz porque no existe nada más aparte del aquí y el ahora, existe otro malhechor, existe otro criminal que también estaba siendo crucificado ese mismo día, para el cual el aquí y el ahora no cuentan tanto como si cuenta el futuro, es decir, el mañana. En su caso puntual, el futuro es cercano, muy, muy cercano. Y lo sabemos por las palabras que Jesús le declara: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él no tuvo que esperar demasiado por ese paraíso. Y aquí hay un detalle hermoso, aquí hay un detalle muy, muy valioso. Y quiero hacerte una o dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre reino y paraíso? ¿Cuál es la diferencia entre reino y paraíso? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Es un reino sinónimo de paraíso? ¿Es un reino sinónimo de paraíso? No, la respuesta, especialmente a esa última pregunta, es no. De hecho, si nosotros somos honestos, nuestros gobernantes, nosotros mismos, nos hemos encargado fielmente de hacer de nuestra nación, de nuestra sociedad, poco menos que un infierno. Esa es la realidad. De hecho, Adán, el primer hombre, hizo del Edén, que sí era sinónimo de paraíso, lo que nosotros vemos en la actualidad. Y tú no te sientes ahora mismo como si estuvieras en un paraíso, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas de nuestras acciones en nuestro diario vivir contribuyen a que esto que llamamos nación, a que esto que pudiera ser nuestro reino, parezca un paraíso? Eso no es así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre reino y paraíso? Notemos lo que está ocurriendo aquí porque es bien interesante. No solo necesitamos un reino, porque si así fuera, ya tenemos uno. Esto que se llama tierra, esto que se llama aquí y ahora, pero necesitamos un reino diferente. Necesitamos un reino donde su rey hace del mismo un paraíso. Tome nota de esto, por favor. Si fuese solo un reino, esto es lo que pidió el ladrón. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Si la solución a nuestro problema fuera solamente hacer parte de un reino diferente, entonces Jesús no hubiese dicho: ¿estarás con quién? Estarás conmigo en el paraíso. ¿Notan lo que está ocurriendo? Este ladrón que se arrepiente, por un lado dice: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Pero Jesús va un poco más allá. Jesús dice: hoy estarás en el paraíso.
Pero no solo estarás en el paraíso, estarás con quién en ese paraíso, estarás conmigo en el paraíso. Eso es profundo, eso es lo que hace mucho, mucho más especial ese momento de angustia, de dolor, de incertidumbre de esta persona que está sufriendo en la cruz junto con Jesús. Entonces, lo que Jesús promete al ladrón es más que un reino, incluso más que un paraíso. Lo que Jesús está prometiendo a esta persona en ese preciso momento, en esencia es: en la cruz o en el paraíso, en la escasez o en la abundancia, en la paz o en la tormenta, soy yo quien hace la diferencia. Te estoy prometiendo mi presencia continua en tu vida. ¿No les parece maravilloso? Eso es mucho más que un paraíso. De hecho, lo que hace del cielo, de la tierra, un paraíso, es la misma persona. Es la presencia de Jesús continua en nuestras vidas. Esta cruz, básicamente le dice Jesús al ladrón, es llevadera para ti en este momento porque estoy contigo aquí y ahora. El futuro es un paraíso porque estarás conmigo, es lo que dice Jesús. Estarás conmigo en el paraíso. Ahora, esto es mucho más interesante cuando nosotros vemos el uso del término paraíso en la Escritura. En el Nuevo Testamento solo aparece en dos ocasiones. O mejor, en 3 ocasiones. Aparece en esa ocasión que Jesús hace la promesa a esta persona. Y la segunda vez que aparece está en 2 Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4. Dice en el relato del apóstol Pablo: conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Ahora, esto es el apóstol Pablo refiriéndose a sí mismo, pero en tercera persona. El versículo 3 dice: y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado, ¿a dónde? Si ustedes están leyendo conmigo, dice que al paraíso, y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Eso es Pablo contando la experiencia sobrenatural que Dios le permitió. La tercera vez que lo leemos en el Nuevo Testamento aparece al final, en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Interesantemente, paraíso de Dios. Eso es Juan en la visión del futuro, después de que Dios le permite tener la visión. Y luego de haber dado las advertencias a las 7 iglesias. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que cada vez que se hace referencia al paraíso en el Nuevo Testamento, se está haciendo alusión o referencia al cielo. Y lo más importante aún es que Pablo dice: fui llevado al paraíso, fui llevado. Pablo dice: tal hombre fue llevado. No fue por su propia cuenta, alguien debió llevarlo, alguien lo llevó. Por su lado, en la visión del reino futuro, del paraíso celestial en la eternidad, en la visión que Dios le permite tener a Juan, el apóstol deja claro que solo una persona, que solo un ser tiene la autoridad para prometer cualquier cosa que tenga que ver con el reino, que tenga que ver con ese paraíso. Y en todo caso, esa persona es Jesús. La misma persona que en el relato del Evangelio en Lucas 23 nos dice que está haciendo una promesa al ladrón que está siendo crucificado y que está a punto de morir. Es decir, Jesús tiene la autoridad, tiene el derecho y tiene toda la certeza de lo que Él
de que todo aquello que Él promete se va a cumplir y que se puede cumplir. Entonces, ahora nos surge una pregunta, y eso es bien interesante, es muy importante. La pregunta que ahora nos hacemos es, ¿por qué anhelar un reino aún estando a punto de morir? ¿Por qué anhelar un reino aún estando a punto de morir? Si la muerte es el final de todo, ¿qué más da un reino? ¿No les parece a ustedes eso interesante? Porque una persona, cuando sabe que en minutos, tal vez en horas, va a morir, ¿qué importancia tiene un reino? Saben, la respuesta es sencilla. Y eso a mí me marcó mucho esta semana y fue muy especial verlo de esa manera. ¿Saben por qué la respuesta es sencilla? ¿Y saben por qué importa un reino incluso especialmente a la hora de morir y de enfrentar la muerte? Porque todos tenemos una noción de reino. Y todos tenemos una noción de reino porque fuimos creados para un reino. No para no para la vida como la concibimos y como la vemos justamente ahora, en este justo momento, sino que fuimos creados para un reino eterno, para un reino justo, para un reino santo, para un reino al que ahora solo podemos acceder mediante la cruz de Jesús, a un reino al que solo podemos acceder y al que solo es posible acceder a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Así que esta persona, poco antes de morir, entendió el mensaje correcto, entendió todo el panorama, vio el cuadro completo. Y por eso dije al principio que el paraíso se divisa, que el paraíso se contempla mucho mejor cuando estamos justo con Jesús en el madero. Solo que a veces queremos descender y por eso nos perdemos el privilegio, por eso no vemos una motivación mucho más allá de nuestro aquí y de nuestro ahora. Así que todos tenemos una noción de reino porque fuimos creados para un reino, fuimos creados para ello. El ladrón no entendió, por eso su afán no es descender, sino encontrarse con Jesús allá, en ese reino que es verdadero, en ese reino que es eterno y en ese reino que es justo y que es santo, allá donde el dolor no existe, donde todo es como debió haber sido desde el principio. De hecho, ese es el reino al cual nunca debimos dejar de pertenecer, pero que por causa del pecado nos fue arrebatado y que ahora pagamos las consecuencias y que vivimos las consecuencias. Pero qué bueno que nuestra realidad ahora no es para siempre, sino que Jesús, aún estando en la cruz, nos permite soñar con ese paraíso. Ese fue el mensaje de Jesús en su ministerio y su mensaje no cambia aún estando en la cruz. ¿Pueden ver ustedes? Eso es maravilloso. La actitud de Jesús, el Salvador, aún estando en la cruz. Él sabe que su reino no es de aquí y por eso también su actitud en medio de la dificultad. Y quiero que lo notemos juntos. Existe un contraste entre Jesús y los dos ladrones, entre su posición, entre su postura, aún estando en la cruz, y la de los seres humanos. Y con esto casi quiero terminar, estoy casi terminando. Notemos juntos la posición de Jesús en todo esto. Existen tres cruces y existen tres hombres, dos ladrones y el Salvador del mundo. Se ha hecho una cruz para cada uno de ellos. Los dos ladrones discuten entre sí y Jesús está en medio, pero para él no es tiempo de alegar, no es tiempo de defenderse. Él está tranquilo y lo sabemos porque su espíritu está en paz. Los ladrones pelean o discuten entre sí, quizá con la multitud. Eso se parece a lo que hacemos nosotros. Nosotros
nos parecemos mucho a ellos, nos peleamos entre nosotros, nos juzgamos a otros. ¿Y qué hacemos? Ignoramos a Jesús que está justo en medio nuestro, en medio del problema, en medio de la tormenta. Incluso lo culpamos y lo retamos. Y Él solo espera. Él no maldice, Él no reniega, Él no juzga. ¿Por qué? Porque sabe lo que hace, porque sabe lo que ha hecho y porque sabe lo que hará. Es más, Él ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo. Sin embargo, nosotros, aún en el madero, necesitamos tomar una decisión. Entonces, ¿qué decisión tomaremos? Es sencillo. Solo hay dos salidas. La primera es, subimos a la cruz con Jesús, contemplamos el paraíso y tomamos fuerza estando con Él. O renegamos, nos rehusamos a lo eterno, aferrándonos a esto, al aquí y a la ahora, a la infantil idea de que debajo de la cruz estaremos mejor, de que abajo de la cruz estaremos mejor. Recuerden, necesitamos recordar, la solución a nuestro problema no es un reino, no es el paraíso, es Jesús que nos promete estar con nosotros en ese paraíso. ¿Recuerdan el ladrón que pidió? Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Pero Jesús le dice, hoy estarás en el paraíso. Más que un reino, un paraíso, pero más que un reino y un paraíso, estarás conmigo. Estarás conmigo en el paraíso y eso es maravilloso. Y esto no es algo que nosotros necesitamos esperar hasta el final de nuestras vidas. Es algo que podemos determinar ahora, que podemos comenzar ahora. Así que mi pregunta para ti que estás del otro lado de la pantalla, que estás en tu casita, es, ¿tú ya tienes una relación con Jesús? ¿Tú ya estás con Jesús en una relación íntima con Él? ¿Tienes la certeza a dónde vas? Después de que bajas de la cruz, después de que tu vida acabe aquí en lo que conoces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Tienes la certeza de esta persona a la cual Jesús le dice, estarás conmigo en el paraíso? Si tu vida acabara hoy, ¿con quién estarías? ¿Estás seguro de que vas a un paraíso y de que vas a estar con Jesús? ¿Sabes una cosa? Mi esperanza está puesta en Jesús. Yo tengo la certeza de que cuando todo esto acabe voy a estar con Él. ¿Y saben por qué lo sé? Porque un día abrí mi corazón y acepté su sacrificio en la cruz como lo único suficiente para pasar mi eternidad con Él. Así que si tú no has tomado esa decisión en tu vida, yo te pido que pienses en eso, en este preciso momento. Y que si tú no tienes una relación con Jesús, no lo puedes manifestar y que incluso puedes reconocer tu pecado, reconocer que no puedes hacer nada para estar con Él abajo o en la cruz y que lo necesitas. Y que en este mismo día le dices, Jesús, yo necesito que tú entres a mi corazón, que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida y que cuando todo esto acabe, yo voy contigo, pero quiero tener esa certeza. Así que tú puedes hacer esa oración esta mañana, puedes tomar ese tiempo delante de Él y reconocer tu pecado y tu necesidad acerca de Él, de Dios, de Jesús y tu deseo de pasar la eternidad con Él. Si tú haces esta decisión, si tú das este paso o simplemente no sabes cómo hacerlo, necesitas ayuda, háznoslo saber. Háznoslo saber si has dado este paso, háznoslo saber si necesitas ayuda y con gusto podemos guiarte a través de la Escritura para que tú tengas la certeza de que vas a pasar tu eternidad con Él. Quiero mencionar algo más y con esto termino. El domingo pasado nosotros concluimos que Él sabe
lo que hacen, que Jesús, que Dios siempre saben lo que hacen. Y eso, unido a la conclusión del día de hoy, quedaría de la siguiente manera. Jesús siempre sabe lo que hace. Él estará con nosotros. Nosotros siempre estaremos con Él. Jesús siempre sabe lo que hace. Jesús siempre estará con nosotros. Tomemos un momento para dar gracias a Dios. Mi Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por darnos la certeza de que hay un paraíso más allá de esto que contemplamos aquí y ahora. Y que lo que hace maravilloso ese paraíso es que tú mismo estarás con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias, mi Señor, por pagar el precio, por no descender de la cruz, sino por llevar tu obra hasta el final, por completarla, porque solo a través de tu obra nosotros tenemos tal certeza. Muchas gracias por recordarnos, Señor, que estás al mando, que sabes lo que haces y que no hay un instante en que tu presencia se aleje de nosotros, en que podamos estar fuera de tu presencia y fuera de tu control, fuera de tu compañía. Muchísimas, muchísimas gracias. En tu precioso nombre oramos. Amén. Muchísimas gracias. Creo que nos queda un tiempo para compartir, para intercambiar mensajes. Tengo entendido que hay una guía en la que vamos a poder meditar un poco en familia después de este tiempo, así que les pido que se tomen en serio este momento para que ustedes puedan intercambiar opiniones con su familia, para que puedan ir un poquitico más allá y ojalá para que juntos encuentren formas en que esta charla, en que este pequeño mensaje tiene una aplicación a sus vidas y que seguramente va a cumplir un propósito mucho más allá de simplemente ser escuchado. Que Dios les bendiga. Seguimos conectados un momento más. Muchísimas gracias por estar con nosotros.